El Océano del Trueno había sido testigo de innumerables historias de piratas, pero ninguna tan legendaria como la de Barbaniebla. Su nombre era susurrado con temor en las tabernas, y con furia en los salones de los gobernadores. Durante décadas, saqueó flotas enteras, desapareciendo siempre en la niebla antes de que pudieran atraparlo. Pero su suerte no duraría para siempre. El barco de Barbaniebla, el espectro de las mareas, surcaba las aguas bajo el fuego enemigo. La Guardia Marítima había reunido una armada entera solo para cazarlo. El capitán, de pie en la cubierta, observaba con una sonrisa desafiante mientras el humo y la pólvora llenaban el aire. Los cañones retumbaban, y la madera del barco crujía con cada impacto. Sus hombres luchaban con fiereza, pero estaban superados en número. Barbaniebla sabía que su destino estaba sellado. Antes de que el enemigo pudiera tomar su nave, el pirata se deslizó en un bote, envuelto en la bruma. Sabía exactamente a dónde debía ir. Había pasado años buscando el lugar perfecto para esconder su más preciado tesoro, y ahora, con su final inminente, tenía que asegurarse de que su fortuna quedara fuera del alcance de sus perseguidores. La isla no tenía nombre en los mapas oficiales, pero él la llamaba Isla de las Sombras. Allí, bajo la luz mortecina de la luna, Barbaniebla cavó con sus propias manos. Dentro del cofre, había más que oro y joyas, cartas de navegación, artefactos antiguos y un secreto que podía cambiar la historia de los mares. Antes de tapar la fosa, murmuró con voz ronca: solo una persona en este mundo hallará mi tesoro. Y cuando lo haga, mi espíritu navegará de nuevo. Cuando el sol despuntó en el horizonte, la tormenta había borrado todo rastro de Barbaniebla. Algunos dicen que intentó escapar, pero su bote fue tragado por el mar. Otros afirman que se convirtió en parte de la niebla, acechando para siempre las aguas en busca de su tesoro perdido. En una taberna portuaria, un viejo marinero compartía la historia con un grupo de jóvenes aventureros. Muchos han buscado el tesoro de Barbaniebla, dijo, tomando un sorbo de su bebida. Ninguno ha regresado con él. Algunos dicen que está en la isla de la sombra, otros creen que en las cuevas de la bruma, o quizás en la bahía de los susurros. Pero hay algo que todos olvidan. Los jóvenes se inclinaron con interés. El pirata dijo que solo una persona en el mundo lo encontraría, continuó el viejo. Tal vez. Solo quien sea digno de su legado pueda hallarlo. Los aventureros se miraron unos a otros, la emoción creciendo en sus ojos. La historia no había terminado. Tal vez, después de tantos años, el tesoro de Barbaniebla aún esperaba en algún rincón perdido del océano. Y tal vez, esa noche, un nuevo cazador de tesoros zarparía rumbo a la leyenda. Entre los oyentes de la taberna, uno no podía quitarse la historia de la cabeza. Se llamaba Edgar Drake, un joven explorador cuya vida entera había estado marcada por las leyendas del mar. Con un viejo mapa en sus manos y la determinación encendida en su mirada, reunió a una tripulación y zarpó en busca del mítico tesoro de Barbaniebla. Los días se convirtieron en semanas, y las aguas lo llevaron cada vez más lejos de tierras conocidas. Pronto, Edgar y su tripulación se encontraron con los primeros obstáculos, tormentas feroces que parecían surgir de la nada, nieblas espesas que confundían el rumbo, y lo peor de todo, una inquietante sensación de ser observados. Una noche, mientras la tripulación dormía, Edgar escuchó susurros entre las sombras del barco. No eran voces humanas. Algo, o alguien, los acechaba en la oscuridad. Cuando salió a cubierta, el mar estaba en calma, pero sobre las olas flotaban siluetas fantasmales, como espectros de antiguos marineros. Uno de sus hombres gritó cuando vio reflejado en el agua el rostro de un pirata con una espesa barba de niebla. Era imposible, pero allí estaba, Barbaniebla, o lo que quedaba de él, observándolos desde el otro lado de la realidad. Finalmente, después de superar los horrores del océano maldito, Edgar y su tripulación llegaron a una isla envuelta en una niebla perpetua. La isla de las sombras. No había duda de que estaban en el lugar correcto. Avanzaron con cautela, guiados por el mapa y las pistas que la leyenda había dejado atrás. Pero la isla tenía sus propios guardianes, criaturas extrañas emergieron de la maleza, sombras con ojos brillantes que se deslizaban entre los árboles, protegiendo el tesoro con un celo inhumano. Con astucia y valentía, Edgar logró sortear las trampas de la isla y derrotar a sus guardianes. Finalmente, llegó a un claro donde la tierra parecía más blanda. Cavó con todas sus fuerzas, sintiendo cómo la historia se desarrollaba bajo sus manos. Y entonces, el sonido metálico de la pala chocando contra un cofre. Había logrado superar los males que protegían el tesoro de Barbaniebla. Pero aún quedaba un misterio por resolver, ¿sería él realmente la persona destinada a abrirlo?
Edgar contempló el viejo cofre con las manos temblorosas. Tras tantos desafíos, finalmente lo había encontrado. La tapa estaba cubierta de símbolos grabados, runas que parecían pulsar con un brillo débil bajo la luz de la luna. Con esfuerzo, levantó la tapa y sus ojos se abrieron con asombro. Dentro, además del oro y las joyas, había un antiguo pergamino. Al desplegarlo, Edgar comprendió la verdadera naturaleza del tesoro de Barbaniebla. No se trataba solo de riquezas, sino de mapas que detallaban rutas secretas, escondites olvidados y un conocimiento que, en manos equivocadas, podía cambiar el equilibrio del poder en los mares. Pero no estaba solo. Desde la sombra de los árboles emergió una figura espectral, el propio Barbaniebla. Su silueta de niebla se alzó ante Edgar, sus ojos brillaban como brasas en la penumbra. «Has demostrado ser digno», dijo la voz fantasmal. «Pero el conocimiento que has hallado no es para un hombre solo. Es un legado. Un juramento. Úsalo con sabiduría, o los mares reclamarán lo que es suyo». La figura de Barbaniebla se desvaneció con la brisa, dejando a Edgar con la última decisión. Sabía que si revelaba el secreto, la codicia de los hombres traería caos. Por otro lado, mantenerlo oculto significaba cargar con un peso que cambiaría su destino para siempre. Con un profundo suspiro, Edgar tomó el pergamino y lo guardó en su chaqueta. Luego, cerró el cofre y lo volvió a enterrar, dejando solo una pequeña marca en la roca cercana para recordarle dónde descansaba. No era su momento para cambiar la historia, pero quizás algún día, cuando los mares estuvieran listos, el tesoro de Barbaniebla volvería a ser descubierto. Con la primera luz del alba, Edgar zarpó de la isla de las sombras, dejando tras de sí una historia que, con el tiempo, se convertiría en otra leyenda perdida en la bruma del océano.